Que lo que ustedes dicen, chicos, sean todos bienvenidos una vez más a Edward RD, el único canal que la pone, el único canal que la aplica. Sean todos bienvenidos una vez más. Y como pueden ver, chicos, estamos por aquí dándonos una vuelta por el Vea Buggy Racing, ya que tenemos ciertas cositas las cuales estaremos hablando en este video. Y es que estaremos hablando de nada más y nada menos que de este increíble carro, el cual es el Royal Fluke, ya que muchas personas le llaman el inodoro, ya que realmente es un inodoro, chico. Le garantizo que este carro es una joya. Este carro es sumamente increíble. Como pueden ver las estadísticas de este carro aquí en el panel, abajo del nombre, donde están las descripciones de este carro, sobre la cual nosotros vemos que de velocidad máxima tenemos lo que es un 100%, de aceleración máxima tenemos lo que es un 95%, y de manejo tenemos lo que es un 98%, así más bien que de resistencia tenemos un 80%, y este carro es una joya. Como pueden ver, chicos, aquí arriba en el evento nosotros tenemos la característica de este evento y de este carro, sobre la cual nos da las informaciones de cómo nosotros nos podemos ganar este carro, ya que solamente tenemos un tow, chico. Atento, si usted no tiene este carro, debe de prepararse para que cuando vaya a participar en este evento, el cual es alrededor de 8 horas y media, podemos decir, ya prácticamente menos. Como pueden ver aquí, el ranking es en el top número 1, top número 2 de Angema, número 3, 4, 5 y bien, como ustedes saben, etcétera. Aunque algunas veces en los eventos de los carros, cuando es un carro muy estrambótico, cuando es un carro muy galán, o mejor dicho, un carro, un whole wheel, mayormente ustedes saben que ponen 3 tow. Tow 1, Tow 2 y Tow 3. Y así, bueno, pues ya nosotros tenemos más esperanza de nosotros ganarnos este carro. Pero esta vez, chicos, en este evento solamente tenemos una oportunidad, la cual es algo bastante difícil, ya que hay muchas personas que no tienen carro para competir en estos eventos. Pero si usted quiere competir en estos eventos, si quiere luchar por este carro, si no lo tiene en su colección de coches, bueno, pues les recomendaría que usen el Freak Roy, o que usen, por ejemplo, carro de aceleración pronto, por ejemplo, como son los carros que salen rápido. Y también les recomiendo un carro que sea estable, ya que la mayoría de los carros en Vea Buggy Racing no tienen mucha estabilidad, que digamos. La mayoría corren muchísimo, pero no tienen estabilidad. Pero hay ciertos carros que tienen un 99% de estabilidad, y así sucesivamente. Como pueden ver, chicos, este carro lo estamos preparando, y una vez que nosotros lo preparemos, no estaría quedando de esta forma. Como pueden ver, es un carro bastante galán, es un carro que es bastante chulo, y más con los accesorios que el señor Víctor Uni ha agregado a lo que son el juego, y a lo que son los diseños de accesorios. El carro lo podemos modificar a nuestro antojo y nos quedaría de esta forma. Así que, chicos, les recuerdo que se suscriban al canal, les recuerdo que le den like a este video, ya que estaremos subiendo contenido más seguido. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a darle una probadita a este carro y veremos qué tal, chicos. Le tengo unas cuantas sorpresas que vienen de camino, así que en el próximo video le estaré hablando de unas cuantas sorpresas, las cuales estaremos dando en este canal. Pero recuerden que la sorpresa se la estaremos dando a personas que son fieles en el canal, personas que están suscritas, personas que le dan like a los videos. Esas son las personas que estarán recibiendo la sorpresa de Edward RD. Estoy preparando algunas cuentas, las cuales estaré dando. Posiblemente haga un directo o haga un video en el cual estaré regalando de 4 a 5 cuentas. Hay 2 personas que le prometí sus cuentas, y ya esas cuentas están ahí, porque lo que nosotros prometemos en Edward RD, eso realmente lo cumplimos. Hay 2 personas que en el directo anterior que yo hice en el streaming, le dije que le iba a dar una cuenta a cada uno,
y sus cuentas están ahí. Y cuando yo haga el próximo video o haga el próximo directo, bueno, pues le estaré regalando lo que son sus 2 cuentas a esas personas. Y hay 2 cuentas adicionales, las cuales estaremos dando, podemos decir, no al azar, pero estaremos eligiendo a 2 personas más, las cuales son sumamente fieles en Edward RD, y también le estaremos dando esa increíble cuenta a esas 2 personas. En total, chicos, estaremos regalando 4 cuentas con todo incluido. Estaremos regalando 4 cuentas con los poderes sumamente ilimitados. Ahora bien, si las personas que saben que yo le voy a regalar la cuenta, la que yo le prometí, que es Juancho y otra persona bien, ahí no recuerdo el nombre, si ellos quieren la cuenta con todo full o si quieren la cuenta nada más con los carros, y ya ellos se encargan de lo que es chetar, lo que es sus cuentas. Chicos, como pueden ver, observaron la velocidad con la cual este carro se desplaza, ya que es un carro sumamente increíble. Recuerden que este carro tiene aceleración máxima. Nosotros quizá lo vemos así un poquito pequeño y pensamos como que el vehículo no corre, como que el carro, pero observen qué pela yo le doy a los bots en esta carrera. Observen cómo este carro corre y cómo le saca una distancia extraordinariamente increíble a los bots de Bear Buggy Racing. Y recuerden que nosotros, cada vez que nosotros corremos con la máquina, si ustedes no lo saben, la máquina se encarga de poner un bot potencialmente para que ese bot no gane en todo número 1. Así más bien que los demás lo que hacen es que nos atacan para que ese bot pueda ganar en todo número 1. Observen que cada vez que ustedes corren, cada vez que ustedes compiten en Bear Buggy Racing, siempre hay como un bot que corre más que todito, sea un personaje macho o sea un personaje hembra, porque la máquina se encarga de que ese personaje gane a la mala o a la buena, y los demás se encargan de hacernos la vida sumamente imposible, chicos. Así que esto lo he confirmado, esto es un mito, el cual le estaré hablando en un próximo video también. Observen que siempre hay un personaje el cual siempre avanza más que todo lo demás, y los demás simplemente se encargan de tirarnos poderes, de tirarnos super para que nosotros no podamos ganar. Pero en este caso yo estoy compitiendo y como pueden ver he ganado un top número 1 y le he sacado una distancia extraordinariamente a estos bots. Y como pueden ver, chicos, recuerden suscribirse, recuerden darle like a los videos, recuerden activar la campanita para que cada vez que subamos un video a ustedes les llegue la notificación de primero, chicos. Y como pueden ver, observen este carro, que es un galán, es un carro extraordinariamente bonito, increíble. Y más cuando nosotros tenemos los accesorios desbloqueados, que podemos ponerle todo a nuestro antojo. Si ustedes observan, chicos, aquí en este pedazo de video, observen que todos los carros, ninguno encajan a la perfección, pero este sí, porque este es el carro más pequeño de la colección. Observen que yo pongo todos los demás carros en el cuadro y ninguno caben. Todo se le sale el frente, se le sale la goma o etcétera. Pero cuando yo pongo lo que es el Royal Flu en el cuadro, cabe perfeccionalmente. Por ejemplo, este que es el micro, este después del Royal Flu el más chiquito, y ni siquiera este es el más pequeño que el Royal Flu. Observen que todos los carros que yo pongo en el cuadro, todos sobresalen. Ahí lo tienen, este es el segundo carro más chiquito de Bear Buggy Racing. Y el primer carro más chiquito es el que está en el evento, el cual es el Royal Flu. Este es bastante grande, este fúnebre. y como lo pueden ver ahí, chicos, este carro le sobra espacio porque es el carro más pequeño de Bear Buggy Racing, chicos. Así que, chicos, recuerden suscribirse, una vez más se lo recuerdo. Recuerden activar la campanita, ya que estaremos subiendo videos más seguido. Y recuerden darle like a los videos, ya que nos sería de gran ayuda. Recuerden comentar su sugerencia, me la dejan aquí abajo, chicos, en los comentarios, y yo la estaré respondiendo. Cualquier inquietud, cualquier cosa que ustedes me quieran decir, todo me lo dejan aquí abajo en los comentarios. Y recuerden que a la hora de ustedes correr, chicos, sea con este carro o con otro carro, deben de elegir los personajes adecuados. Por ejemplo, si usted quiere un personaje de velocidad, etcétera, sabe cuáles son. Así que, chicos, recuerden suscribirse y nos vemos en un próximo video.
smoke, but if you want it, then you know I got you.